cuenta que hay un mundo lleno de mucha incertidumbre, lleno de temor, lleno de miedo, donde mucha gente no haya qué puede hacer. Pero el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que no les alumbre la luz de Cristo. Y como iglesia tenemos que hacer la obra a tiempo y fuera de tiempo. Cada uno de nosotros que hemos sido salvados por el Señor somos responsables de anunciar el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Por lo cual el tema de este mes es este: ensancha el sitio de tu tienda, de la iglesia, de la casa del Señor. Alarga tus cuerdas y no seas escasa. Dios quiere que nosotros seamos conscientes del tiempo que vivimos y que la iglesia tiene la respuesta que el mundo requiere y necesita. ¿A dónde refugiarse? Tiene que ser en Jesús. En Jesús y nadie más. Pero cada uno de nosotros tenemos que estar consciente del momento crucial que estamos viviendo. Hay mucha necesidad de Dios. Por eso vamos a hablar sobre este tema. Y cuando uno habla, a veces se molesta, aún yo mismo, de cómo la palabra dice que el árbol que no da fruto, ¿qué hay que hacer con él? Hay que cortarlo, porque sirve de leña, no sirve más para nada. Y en lo espiritual, usted y yo somos comisionados a llevar fruto, y que ese fruto permanezca. Que cuando tengamos la oportunidad y cuando no tengamos la oportunidad, vamos a hablar de Jesús. Amén. Así es que sean todos bienvenidos a este tema de mes de aniversario, pero también desafiados para seguir haciendo la obra del Señor. También saludamos a nuestros televidentes que siempre están pendientes de nuestras transmisiones. La gente de España, hemos estado orando por ellos, y que Dios, más de 94 muertos allá, que el Señor consuele a los que están enlutados y que Dios fortalezca sus vidas. Bienvenidos los que se conectan. El tema de esta mañana es anunciando a tiempo y fuera de tiempo. Anunciando la palabra, el mensaje de esperanza, afuera, a tiempo y fuera de tiempo. El apóstol Pablo escribió la mayor parte de sus cartas o las epístolas de Pablo en la cárcel. Y este hombre nos deja una gran lección de que él nunca vio los obstáculos y las condiciones que se encontraran. Pablo fue encarcelado, fue apedreado, naufragó, mordido por una serpiente. ¿Qué no le pasó al apóstol Pablo? Fue latigado con vara. Y yo nunca vi que él se quejara a través de sus epístolas acerca de las cartas paulinas, que él haya expresado esa condición. Y cuando escribe en segunda de Timoteo, ya está en el ocaso de su vida, en sus últimos días, donde trata de invertir en la mayor calidad de tiempo con Timoteo, su discípulo, su sucesor, a quien le hace una serie de recomendaciones, una serie de enmiendas y consejos para él de lo que debe hacer después de él, porque él ya lo ve. Dice: yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida se acerca. Pero cuánto a él le interesaba que, como en el tiempo de él se habían levantado muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, que era necesario que Timoteo persistiera en la sana doctrina. Porque vemos que aún en estos tiempos, como en el tiempo de Pablo, han surgido hombres y mujeres que dicen que vienen a terminar la obra que Cristo no terminó.
Por lo cual nosotros tenemos que hacer dos cosas: es prepararnos y también que anunciemos a otros de que Jesús es la respuesta para el ser humano. Porque la sociedad está abrumada, familias desesperadas y tantas otras cosas, dándole culto a las tinieblas y a la oscuridad. Semana atrás, ¿qué ha pasado? Celebraciones y cosas donde hubieron muertos, rindiéndole culto a la muerte. Y entonces, cuán importante es que ustedes y yo conozcamos la palabra, para que cuando alguien necesita y requiera del consejo de la palabra, usted y yo estemos ahí. Entonces dice lo siguiente. Mire, desde la cárcel este hombre escribe y dice, 2 de Timoteo capítulo 4, del verso 1 al verso 3, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias. ¿Qué le parece? El apóstol Pablo está hablando no tanto así de su muerte, porque él había dicho, Filipenses 1:21, dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia es. A él no le preocupaba el futuro de él. Él se sentía seguro. Él decía, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Un hombre entregado por Dios, un hombre ejemplar, que nosotros tenemos mucho que aprender de sus escritos. Y le advierte a Timoteo: mira, es importante que en este tiempo tengas ese hábito a cualquier tipo de magnitud, y predícame, y que insistes, que lo hagas. Y, o sea, le está dando una gran encomienda a Timoteo, que debe de hacerlo. Y no solo a él, dice, y esto también encarga a otros hombres que sean fieles también, para enseñar, para instruir la palabra del Señor. A él no preocupaba su vida. Si usted lee 2 de Timoteo 4, en los últimos versos, dice que yo ya estoy sacrificado, para ser sacrificado. He ganado la batalla, he guardado la fe, no tengo temor. Pero mientras tanto no podemos ser indiferentes ante el dolor de una sociedad que está agobiada, que está necesitada, despistada, confundida, y no haya qué hacer. La iglesia del Señor tiene que brillar en el medio de la oscuridad. La iglesia del Señor somos llamados a ser esa luz que el mundo requiere y que necesita. Pero tenemos que estar cada uno de nosotros convencidos de todo eso, de que el Señor nos llama a hacer su obra, a que lo hagamos, a que hagamos la obra del Señor. Y especialmente tanta persona que ha estado en el Señor y que se ha apartado del Señor, el enemigo ha tratado de lograr desanimar, desenfocar a muchas personas. Como Pablo le decía a los Gálatas, ¿quién les fascinó para que se apartara del camino de la verdad? Porque hoy en día la gente quiere escuchar palabras gratas. Ay, pobrecito, pobrecito, pobrecito. Pues tenemos que hablarle lo que Dios dice.
Pero ¿por qué tenemos temor a veces de hablar de Jesús? ¿Por qué tenemos ese temor de decirle a Cristo, usted lo que necesita es Jesús? Porque usted tiene a Jesús y de la abundancia de su corazón usted va a hablar de Jesús y nadie más. Aquí se habla de tantas cosas. Aquí somos todólogos, todos. Somos entrenadores, somos expertos en política, somos expertos en derecho internacional, somos expertos en todo. Nosotros tenemos que conocer lo que Dios, que es nuestro manual, nuestro código de ética, la palabra de Dios, y hay que hacer lo que Dios demanda. Y no solo a Timoteo Dios le comisionó, la palabra que será también es para todos los redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Que Dios levante en nosotros ese ánimo, que Dios desate pasión en el corazón de cada uno de nosotros. Hay gente desesperada, hay gente angustiada, y es tremendo lo que está sucediendo. Somos tan vulnerables como seres humanos. El cáncer de mama sigue acrecentando. El lunes pasado, es el lunes que pasó, una dama de nuestra iglesia viene porque le han hecho todos los exámenes y el doctor dice que necesita operarse. Y oramos y lloramos de la presencia del Señor. Pero gracias a Dios, Dios puso su mano en el tiempo de la operación. Pero el enemigo quiere desanimarnos, quiere desubicarnos, quiere que dudemos y digamos, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás, Dios? Dios siempre está ahí. Él quiere que crezcamos en Él. Él quiere que nosotros seamos agradecidos. Yo estaba preguntándome a mí mismo, ¿verdad? ¿Qué le vamos a decir al Señor? ¿Cuántas personas le compartimos de Jesús? ¿Cuántos Timoteos? ¿Tiene usted su Timoteo que ha ganado y lo está preparando para que sea el sucesor en el ministerio donde usted está? Puede ser maestro de escuela dominical, líder de grupo de crecimiento, maestro de discipulado. ¿Usted tiene un sucesor o pasó la vida por pasar? Es importante que nosotros dejemos un legado. Tiene que levantarse un hijo espiritual. Si no puede un hijo de carne, un hijo espiritual que usted se encargue de traerlo y de formarlo para que la obra del Señor continúe. Eso es importante en estos tiempos, que hagamos la obra del Señor. Es eminente los tiempos que estamos viviendo. Somos exhortados por el apóstol Pablo a que anunciemos y que insistamos a tiempo y fuera de tiempo, y que saturemos a la sociedad con las buenas nuevas de salvación de Jesús. Jesús nos salvó para que nosotros sigamos haciendo la obra. Cuando no haya lugar, cuando no lo haya, cada uno de nosotros sentamos que es un deber en el cual el Señor nos ha comisionado. No solamente es que vengamos a la iglesia. Sí, venimos nosotros y nos nutrimos, pero hay miles todavía allá afuera que necesitan conocer de Jesús. ¿Cuántas personas mueren todos los fines de semana por el alcohol y por las drogas? Muchas personas. Muchas personas. Yo nunca había visto eso, no sé si ustedes habrán visto, pero allá por Colón, 2 personas iban tomadas, cada quien venía en su moto, el otro iba en su moto y chocaron, y los 2 se mataron. Eso es lo que quiere traer el diablo: dolor, tristeza, luto a vísperas de Navidad. Satanás, eso es lo que quiere colocar en las personas. Y la gente busca opciones, pero son opciones erróneas, equivocadas, que traen destrucción a la familia. Si estas personas fueron padres, eran padres, ¿cómo quedarán esos hijos? Esa esposa tendrá que salir a trabajar, a buscar cómo salir adelante, porque eso es lo que Satanás quiere hacer. Que usted y yo vivamos arruinados.
Pero nosotros tenemos que sacudirnos de esa presencia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso tenemos que encaminar. El primer punto que comparto con ustedes, con los televidentes y oyentes, ahora más que nunca, anunciemos. No somos dueños de la verdad y vamos a hablar de la verdad. A veces la gente nos juzgará a nosotros porque tal vez le conoce a usted, me conoce a mí. Pero usted dígale, yo no soy obra terminada, soy obra en proceso. El Señor no ha terminado conmigo. El Señor terminará en ustedes como en mí hasta el día que Jesucristo venga. Somos obra en proceso. Y mi deber es compartir, no discutir la palabra. La palabra es compartir a la persona que requiere y que necesita de Jesús. Eso tenemos que hacerlo. Que no nos avergoncemos y no nos apenemos de hablar de Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Dios. Pagó un precio muy grande, dejó su trono y corona por venir a ocupar nuestro lugar para que nosotros sirvamos como instrumentos para que otros conozcan de Jesús. Ahora más que nunca tenemos que compartir. A veces tenemos familias sumergidas en vicios, en alcohol, en drogas y tantas otras cosas. Hay que orar, sí. Hay que ayunar porque son ataduras duras y fuertes como el alcohol. Pero nada hay imposible para su Dios. Dios le recuerda y Dios me recuerda a mí esta mañana que nada hay imposible para Dios. Que lo imposible para mí, Dios lo hace posible. Amén. Y que vamos a anunciar. Y que vamos a hablar. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación de su reino, que prediques la palabra, que insistas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No, vamos a ir y así como por gracia recibimos, vamos a dar de gracia. Usted está así porque está en pecado. Dios no nos llama a hacer eso. Dice que fuimos salvos por gracia del Señor. Entonces esa gracia tenemos y tener misericordia como el Señor ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Eso es importante. Eso es esencial que nosotros hablemos. Yo estoy hablando con una persona hace como 15 días. Una persona que fue militar. Es que yo hablo de Jesús en el momento oportuno con la persona. Yo recojo a mi nieta, él va a recoger a su hija. Le digo, yo soy el pastor Osvaldo Canales. Ah, mucho gusto. Y le digo, pero ¿está en el Señor? Cuando estaba en Estados Unidos, sí, me dice, ahorita no. Ya comencé. Ya mañana leemos unos videos de música cristiana, me dice, porque ha despertado el deseo de escuchar música cristiana. Y después le tiró que se reconcilie con el Señor. Pero yo no lo estoy señalando ni juzgando. Ni en cuanto llega lo agarro. No. Converso con él. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo se siente? Y digo que hay cosas que solo se pueden superar con la ayuda del Señor. Pero nosotros siempre estamos viendo los obstáculos. Si es que no se puede, los invito y no se puede. Pero la palabra me dice, mira, cuando se pueda, cuando no se pueda, tú anuncia. Sigue haciendo radio, sigue predicando por los sábados en la mañana. Mientras muchos están dormidos, tú predicas. Yo estoy predicando 4 o 5 mensajes a la semana. Feliz de hacerlo. Y mientras haya vida, seguiré haciéndolo. Porque Jesús me sacó del fango cenagoso, del pozo de la desesperación. De ahí me sacó el Señor. Y en gratitud yo tengo que servir a mi Señor. ¿Cuántas veces me han invitado? Pastor, vamos al estadio.
Yo tengo como 30 años de no ir al estadio, porque estoy ocupado en la obra del Señor. Hay prioridades. No, hombre, el partido va a estar bueno, ¿eh? Como que no me llama la atención. A mí me llama la atención que vamos a hablar de Jesús. Hablemos de Jesús. Hablemos de Jesús. Ya estoy creando un grupo ahí de la gente que esperamos a los hijos, a los nietos. Ya fuimos a comer algo los otros días. Digo yo, la próxima tengo que darles el testimonio. ¿Por qué? Hay una pasión. Pablo era un apasionado por Jesús. Y así como a Jesús dice, Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. No nos olvidemos cuán difícil fuimos para el Señor. Nos costó, aunque nosotros no lo elegimos a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. ¿Por qué no hablar de Él? Hay gente, ya viene un proceso político electoral en el país, y hay gente que madruga 3 de la mañana haciendo banderas o cosas, pero nosotros que estamos haciendo por Jesús nos levantamos temprano con una cacerola, con una tina de café para irle a darle a las personas, y antes de darle el café hablarles de Jesús. No, pastor, es que muy de mañana, está muy frío. Siempre estamos viendo los obstáculos y las almas se siguen perdiendo sin Dios y sin esperanza. Duele, pero esa es la realidad que vivimos. La conciencia de muchos se ha cauterizado y creemos que la salvación solo es para nosotros. Hay que cuidar esa salvación, pero también hay que anunciar a otros de Jesús. Somos exhortados a predicar frente a falsas doctrinas que están apareciendo hoy en día, porque hoy en día la gente quiere escuchar algo agradable al oído, pero no hablarle de Jesús. Y eso no debe de ser así. A predicar y anunciar las buenas nuevas de Dios. Somos puestos para anunciar el camino de la salvación y la vida eterna. ¿Qué dijo Jesús en Juan 14:6? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cuántas personas en su casa conocen del Señor? No les digo que tiene que pelear o insistir. Mira, vamos a orar. No, hermano, de gracia recibimos, hay que dar de gracia. Hay que saber entrar a las personas. A mí muchas veces me dicen, pero usted es pastor, pero ¿por qué no nos habla del Señor? No, porque ustedes están hablando de otras cosas. Cuando ustedes me permitan hablar, entonces será el momento en que yo voy a hablarle y presentarles el mensaje de Jesús. Es que no es a la brava, hermano, no es a la fuerza. El dar el mensaje de la palabra de Dios hay que hacerlo con misericordia, así como con gracia. Es que nosotros somos pecadores. Sí, le digo yo, por todos esos, hasta yo también era pecador, pero Jesús ya me salvó. Un pastor diciendo eso. No, es que yo no estoy juzgando a nadie. Yo soy un instrumento que Dios quiere utilizarme para que dé su palabra, para que anuncie que hay esperanza. Los medios ya se encargan de dar malas noticias todos los días, pero yo tengo que dar un mensaje de esperanza a un mundo extraviado, a un mundo que se hunde, a un mundo sin esperanza. Usted y yo tenemos que hablar de Jesús. De Jesús. En esta semana vino un valiente a la iglesia, una persona muy humilde. Pastor, quiero hablar con usted. Tranquilo, ya lo recibo. Mire, me dice, ¿cómo es el enemigo? Me dice, yo venía de mi trabajo, él trabaja de guardia de seguridad, y le apareció un tipo de moto, échame la mochila. Él llevaba la paga y todo. Dice, pero no estoy afligido. Vine para que orara y que me ayude con alguna provisión o algo para salir esta semana. Yo con gusto, hermano. Y hablé con él y no se desanime. Llegamos al Señor.
Siempre, porque el enemigo siempre va a poner obstáculos. Siempre van a tener adversidades. Una sierva amada, nos llaman y es que están en un hospital con un tanque de oxígeno. Al equipo, vayan a visitarlo, vayan a orar, pongan en manos. Ya está en su casa. Hoy el diaconado le va a llevar la Santa Cena, porque tenemos que apoyarnos, animarnos los unos con los otros, porque estamos viviendo las últimas batallas donde el enemigo ha soltado todo. ¿Cuánto desánimo hay? ¿Cuántas veces usted no se ha desanimado? ¿Cuántas veces uno dice, Dios, ¿y esto qué pasa? Hay muros fuertes delante para hablar de Jesús. Se ha cauterizado la conciencia de la persona y no quiere conocer de Jesús, pero me dice, sigue predicando. Yo, si abro esa puerta, nadie le va a cerrar, y la puerta que yo te cierro, nadie debe abrirla. Amén. Así debe ser. Y tengo 30 años de estar anunciando y todavía no he terminado, pero siento una pasión de hablar de Jesús. ¿Y usted? ¿Le ha hablado a alguien de Jesús? ¿Ha orado por alguien que está desesperado? O alguien que está desesperado le dice, no, permítame, voy a orar por usted. Voy a orar por usted. Los otros días fui a un mall a comprar unas cosas y me encuentro una señora ahí. Hola, pastor, lo vi por la tele y puede orar por mí. Hermano, pero si aquí estamos delante de este público, que van a decir que estoy loco. Pues le puse las manos, Padre, en el nombre de Jesús, tú sabes el problema que mi hermana tiene. No la conozco, pero ella me conoce, y en el nombre de Jesús, Señor, yo pongo sus cargas en ti, porque tú nos invitas a descansar. ¿Y cuál es el problema? ¿No tenemos libertad de expresión? Entonces, ¿por qué tenemos temor de hablar de Jesús? Jesús no tiene cola que le pise. Más bien Él se dio por nosotros. Nosotros debemos de retribuirle algo de lo mucho que Él ha hecho con cada uno de nosotros. Nos ha dado salvación. Y tenemos que anunciar. Porque hay muchos que se encargan de decir a las personas, mire, tales cosas. Usted mande una ofrenda de esto y verá usted una respuesta. Usted haga esto y va a ver que va a suceder esto. Hay gente engañadora, dice Pablo, como hubieron en el tiempo de Pablo, existen y van a existir en estos tiempos. Hay gente que quiere escuchar solo cosas bonitas. No, aquí somos predicadores de la palabra. Aquí lo que predicamos es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no necesita que se le quite o que se le ponga. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Amén. Eso dice segunda de Pedro 2, 1 al 3, dice, porque aparecerán falsos maestros en estos tiempos, y si usted no conoce la palabra, fácilmente se lo van a llevar. Eso es triste, sucediendo cosas en las cuales mucha gente muy humilde, gente que a veces tiene. Una vez una hermana, ya no está aquí, imagínense que se perdió, porque estaban haciendo, alguien se le ocurrió hacer encuentros de gente mayores de 30 años que no se han casado, y que llegaran varones cristianos de otras iglesias. Es de Dios eso, hermano. Pero llegaron cantidades de personas y la hermana viene y dice, pastor, ¿qué hago? Usted tiene que cambiar, tiene que vestirse de otra manera, otra forma. No, hombre, yo cuando me iba a casar le dije al Señor, yo no quiero una novia, Señor, yo quiero una esposa. Y tengo 40 años de casado. ¿Cómo voy a ir a encuentros? Imagínense, en vez de estar hablando de Jesús a encuentros, dice, deleítate en el Señor
y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Ven, pero existe gente y que llegan a mediodía a su casa. Yo he llegado algún día a mediodía a su casa que me dé de comer. Hay gente que llega. No, el Señor me mandó a su casa para que me dé de comer. Utilizan, transversan la palabra diciendo cosas que Dios no ha hecho. Hay que cuidarse. Pero dice segunda carta de Pedro 2, del 1 al 3, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como lo habrá entre vosotros, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructivas, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre las mismas destrucción repentina. Y hay que tener sumo cuidado. Satanás ha soltado todo su poderío y dice que si es necesario, que engañará aún a los escogidos. Entonces usted tiene que persistir, tiene que conocer la palabra, tiene que conocer al Dios que usted anuncia, tiene que conocerlo. Dice Mateo 24:24. Yo le recomiendo a usted y a los televidentes que leamos Mateo 24:24 siempre, todo el capítulo. Dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales mentirosas y prodigios mentirosos, de tal manera que engañarían, si fuese posible, aún a los escogidos. Y vimos tiempos complicados y vimos gente sumergidas en tantas otras cosas, tratando de llenar el vacío de sus corazones. Entonces, iglesia amada del Señor, redimida por la sangre de Cristo, somos invitados a que nosotros sigamos haciendo la obra que Él encomendó. Esa tarea no se la encomendó a los ángeles, sino a los redimidos, a ustedes y a mí. No le voy a decir que ande que acelerado compartiendo. En cada momento va a haber una oportunidad. Y dígale, Señor, dame la palabra. Pon en mi boca la palabra oportuna y precisa para hablar de ti. Y eso será grandioso y maravilloso. Y muchos se van a apartar de la verdad. Han visto que muchos se han apartado, se han enfriado, andan con otras cosas en la cabeza. Que pasen por debajo de este pabellón. Ya me imagino ustedes que saque ese pabellón de la cena del Señor, los que van a dar 1,000 de ofrenda, que pasen por abajo, porque el Señor les va a dar 10,000. Y hay gente que lo hace porque es ignorante del consejo de la palabra de Dios. ¿Sí? El apóstol Pablo dice, aún la palabra que yo predico, examínenlo para ver si lo que estoy diciendo es correcto, de acuerdo a la palabra del Señor, o es invento mío, dice Pablo. Tiempo de anunciar. Muchas personas desubicadas totalmente. En el pasado sirvieron a Dios, pero salieron porque no eran de nosotros. Sus ideales eran otros. Era la parte económica, hacerse ricos, millonarios. Pero nosotros, el Señor nos ha llamado a que compartamos las buenas nuevas de Jesús. A eso somos retados en este mes de aniversario, y a todos nosotros que hemos conocido a Jesús, que no seamos egoístas. Cristo no solamente es para los que venimos acá, sino para las sillas que hay que llenar. Hay que hablarles a otros de Jesús. Eso quiere el Señor que nosotros lo hagamos. Mire algo tan hermoso que dice la palabra del Señor. Primera de Pedro 5:10. Primera carta de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó de su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.
Vamos a pasar, la gente le va a rechazar a usted, le va a decir, no, 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 ya te perdiste, te hiciste loco. No importa. Prudencia, no a señalar, no juzgar, sino seguir adelante. Porque el Señor no quiere, dice Pablo, que nosotros seamos niños fluctuantes. ¿Se acuerdan las modas que han existido en el mundo? ¿Se acuerdan que antes se hablaba de la risa santa, que la gente entraba al culto y la gente se reía? Yo creo que ustedes no lo vieron, yo lo vi en Estados Unidos eso, que la gente caía al suelo de reírse. Dios, y esto, tampoco lo juzgué, pero me senté ahí. Ajá, y cuando voy al baño, porque estaba haciendo frío, me encuentro el que estaba tocando teclado, pero con un puro, ¿me entiendes? Así, Dios mío, no, yo ya me voy de aquí. Estamos viviendo tiempos difíciles, donde a lo bueno, ¿qué le dicen? Malo. Y a lo malo, y a usted le dicen anticuado. No, hay que disfrazarse. Una empresa estaba haciendo, imagínense, un anuncio de 5,000 lempiras a quien anda, a quien llegue, el más feo que llegue, imagínense. Y niños en la calle, en vez de ir a los basureros a dar comida. El diablo nos está embobando, nos está metiendo cosas en la cabeza que no son correctas, hermanos. Hay que discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Yo lo faculto a usted cuando yo esté hablando una cosa que no sea de Dios. Pida una cita y hablamos. Si yo estoy equivocado, le pediré perdón. Pero aquí de quien tenemos que hablar es de Jesús, no del líder, no de la persona, sino hablar de Jesús es lo que tenemos que hacer, y solamente de Él. ¿Qué podemos concluir en esta hora? Es tiempo que vivamos, es tiempo que vivamos en ninguna circunstancia, bajo ninguna situación tiene que quitarnos nuestra mirada del Señor y Salvador Cristo el Señor. Y no le permitamos al enemigo, sino que hay que prepararnos para trabajar en prevención espiritualmente para contrarrestar al enemigo. Dios nos dará la victoria. Pero el día que usted parta, el día que todos partamos y el Señor no ha venido, digamos, aquí tengo una persona que preparamos para el camino del Señor. ¿Ustedes han visto cuántas personas predican acá? 10 personas están predicando. Yo las observo cómo viven espiritualmente, si han preparado, si están sirviendo, porque no voy a poner a alguien en el púlpito que no esté sirviendo. Hay una chica que se llama Paola, que predicó el viernes, ¿le escucharon ustedes? Que no, buscan en Facebook y compartan. Se ve bien joven ella, y es una médica bióloga, pero pasó por el discipulado, salió del instituto bíblico, dirige las luces de neón, es la subcoordinadora del ministerio de escuela dominical. Y ella me dijo, yo no voy a predicar, pastor, me tiemblan las piernas. Así lo hacía Lilian Salvador, otros pastores que formé. ¿Por qué? Porque aquí Osvaldo Canales no será eterno aquí, sino en los cielos. Pero si yo no estoy acá, tienen que haber otros que hagan la obra del Señor. Amén. No hay que tener miedo, no hay que ser egoísta, me va a quitar el cargo. No, no. Yo quiero que haya mucho más para que enviemos a predicar el Evangelio de Cristo a todo lugar. Señor, gracias te damos porque tú eres bueno, Dios, y para siempre es tu misericordia. Bendito seas, Señor y Dios, por lo que haces, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Señor, hay un reto grande, hay un compromiso, Dios, hay una misión que hay que cumplirla, que llevarla a cabo.
y es de anunciar esperanza donde no hay esperanza, donde hay dolor, Señor, donde hay luto, Dios, llevar un mensaje de paz, un mensaje de consuelo, Dios, no un mensaje hiriente, no un mensaje confrontativo, sino un mensaje que nos levante a hacer tu obra como tú lo mandaste, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Búsquenos en www.cuadrangular.org y como Centro Evangélico Cuadrangular en nuestras redes sociales. Contáctenos a los teléfonos 2220-1840, 2220-1841 o envíe su WhatsApp al 3160-9742. Visítenos en la Quinta Avenida de Comayagüela, entre 12 y